Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy vuelvo a hablar con el Dr. Michael Rossi, profesor en la Universidad de Rutgers y profesor visitante en la Universidad de Fordham, la Universidad Pace, así como en la Universidad Webster en Tashkent. Michael enseña ciencias políticas y relaciones internacionales y es el presentador del canal de YouTube Michael Rossi Policy, en el que publica fuentes primarias muy valiosas, principalmente discursos y entrevistas rusas. Hace solo unas horas, subió una presentación muy interesante de Vladimir Putin que dio en China, una rueda de prensa al final de la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái y una reunión general de 4 días en China. Este tipo de fuentes siempre son muy valiosas para escuchar en su tono original, ya que Michael tampoco las dobla, sino que las subtitula. Recomiendo encarecidamente que echéis un vistazo a sus canales. Michael, bienvenido de nuevo. Pascal, siempre es un placer hablar contigo. Muchas gracias por volver a invitarme a tu canal. Gracias por volver a conectarte, porque han pasado muchísimas cosas en, digamos, los últimos 2 meses en términos de política de grandes potencias y reuniones. Y por supuesto, la más reciente, la reunión de la OCS. Probablemente deberíamos hablar un poco de esto. ¿Qué nos dice sobre la dirección de la política mundial? ¿Podrías darme tu impresión sobre la sucesión de reuniones de alto nivel, incluyendo Washington, Anchorage y ahora China? Including Washington, including Anchorage, and now China. Quiero decir, estamos en una era tan única, Pascal. Iba a comentar originalmente solo sobre la cooperación de Shanghái, pero me pediste que ampliara esto a la cumbre de Anchorage, la reanudación de las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos. Quiero decir, si hay alguna duda de que estamos en la era multipolar, me encantaría escuchar contraargumentos al respecto. Te referías a multipolar, ¿verdad? Multipolar. Sí, que he dicho, unipolar. Oh, lo siento. Oh, I'm sorry, but let me rephrase that once again. If there is any doubt that we are in the multipolar world. Si queda alguna duda de que estamos en un mundo multipolar a estas alturas, me encantaría escuchar argumentos en contra. Sí, absolutamente. Probablemente, las únicas personas que seguirán defendiendo que aún vivimos en un mundo unipolar son los analistas estadounidenses que quieren desesperadamente que creas que seguimos en los años 90, o aquellos que desestiman la OCS o cualquier reunión subsidiaria como los BRICS, o ¿qué más? La Unión Económica Euroasiática, considerándolas simplemente intentos de contrarrestar a la Unión Europea, la OTAN o la Alianza Transatlántica. Es bueno que también menciones estas otras iniciativas, porque el mundo multipolar no es solo BRICS o solo la OCS, ¿verdad? Es la combinación de todos esos foros, además del hecho de que ya no es la decisión de un pequeño grupo de estados la que determina el camino a seguir. En tu opinión, ¿cuáles son ahora los pilares que estamos viendo emerger sobre los que se sostiene el mundo multipolar? Así que, ya sabes, la evaluación predominante dentro del campo de las relaciones internacionales y, bueno, cualquier académico de relaciones internacionales que se precie te dirá esto, ya sea John Mearsheimer, Stephen Walt, Glenn Deason, Nikolai Petro o incluso yo mismo, ¿verdad? Dirá que el mundo de hoy no está dominado, quiero decir, no está dominado ni tampoco controlado, sino liderado por varias potencias regionales, entre las cuales, sin duda, podemos incluir a Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo una gran potencia, aunque es la única que realmente no quiere ser incluida en el grupo más amplio de potencias multipolares. Junto con eso, tendríamos a Rusia y China, India, Brasil, Indonesia, Irán y Sudáfrica. Ahora solo estoy mencionando países que son influyentes. No creo que nadie realmente dude de la influencia global de países como China o Rusia, pero países como India, sin duda, Indonesia, Irán, Sudáfrica, Brasil, incluso Turquía, en ese sentido. Y lo importante a destacar, Pascal, sobre todo esto, es que la cumbre de la OCS que acaba de concluir en China no es en palabras de Narendra Modi,
Mesjutenemo. Simplemente não é socio. Binu this is essential, una noções que excorthixio, Estados Unidos, Reino Unido, outros. The US, the UK, or others. It's, from what I have gathered, a number of countries. Por lo que he podido averiguar, varios países han decidido simplemente que van a coordinarse y cooperar en diversos ejes multilaterales económicos, políticos, sociales y culturales, independientemente de si Occidente quiere participar o no. También tengo que añadir otra cosa. En las últimas semanas hemos visto varias cumbres y conferencias internacionales importantes. La reunión entre Estados Unidos y Rusia, en Anchorage, la reunión de seguimiento sobre la seguridad y soberanía de Ucrania, con aquellos de la UR que afirman seguir hablando en su nombre. Y si puedo ponerme un poco más personal, en lo que respecta a nuestros espectadores, ¿verdad? If I can get a little bit more personal as far as our viewers are concerned, right? Many of our viewers come from Europe. They come from Muchos de nuestros espectadores vienen de Europa, vienen de Estados Unidos, vienen de Norteamérica. Nuestros espectadores no son necesariamente antioccidentales, pero me gustaría pensar que la mayoría de nuestros espectadores, nuestros suscriptores, son un poco críticos con el tipo de contenido, el enfoque neoliberal y neoconservador del mundo, que todavía sostiene la idea de que Occidente es lo mejor y que el resto o sigue y es, ya sabes, un socio, o no lo hace y se le considera un rival. Y esto, en mi opinión, se está convirtiendo en una narrativa obsoleta. Creo que una de las grandes lecciones que podemos extraer de las últimas semanas son realmente dos cosas. En primer lugar, el llamado resto. Number one, the so-called rest. And this is just a very general. Y esto es simplemente una colección muy general de países no occidentales que realmente no están esperando a que las alianzas occidentales los inviten de nuevo a la comunidad de naciones, sino que están haciendo sus propias cosas. Están creando sus propios proyectos de cooperación. Están formando sus propias perspectivas de futuro al margen de Occidente. Y lo segundo es que los líderes de la Unión Europea parecen ser más reaccionarios que progresistas. No los veo como líderes, simplemente los veo respondiendo a lo que ya ha sido decidido en gran medida entre Trump y Putin o el resto del mundo emergente sobre cómo será el futuro del siglo XXI. Over how the future 21st century is going to look. I completely agree with your assessment here. Estoy completamente de acuerdo con tu valoración aquí. La pregunta que me hago es si esto es un fenómeno nuevo, o si ahora estamos viendo la culminación de algo que lleva ocurriendo desde hace mucho tiempo. Sabes, ahora es 2025 y se cumple el 70º aniversario de la conferencia de Bandung. Y para mí, Bandung es realmente un momento decisivo en el que por primera vez hubo una reunión de estados no europeos. Al final, considero que Norteamérica es transatlántica y europea, porque la mayoría de la política está dominada por personas que son simplemente descendientes de emigrantes, de personas que luego cometieron genocidio en el continente norteamericano y lo reemplazaron, y así estamos. Right, and replaced it, and there we go. Now, Entonces, tuvimos 600 años. En general, tuvimos 600 años de dominio euroamericano sobre todo el mundo. Y hace 70 años vimos cómo eso empezó a cambiar, pero cambió de manera muy, muy lenta. El neocolonialismo durante la Guerra Fría fue algo real. Ya sabes, presionando a la gente en Indonesia y básicamente en todos los países sudamericanos, en todos los países africanos, teniendo un dominio neocolonial directo sobre la infraestructura y la economía. Y en el sudeste asiático, por supuesto, hubo una gran guerra para reafirmar la dominación bajo el pretexto de tenemos que luchar contra el comunismo, que al final resulta que, ya sabes, 50 años después, 60 años después, los presidentes estadounidenses están más que dispuestos a hacer cualquier tipo de acuerdo con los norvietnamitas, con los vietnamitas comunistas, con los chinos comunistas. Así que esto arroja una luz completamente nueva sobre la forma en que se libró la Guerra Fría, también sobre los motivos por los que se luchó la Guerra Fría. Así que la pregunta ahora es, ¿por qué ahora estos estados no europeos, no transatlánticos, son capaces de afirmarse mucho más
y crear una realidad que realmente convierte al antiguo grupo dominante en reaccionario, mientras que durante la Guerra Fría creo que no lo eran. Era una dinámica diferente. I think they weren't. That was a different dynamic. Oof. I mean, just this question alone will elicit a 45 Quiero decir, solo esta pregunta ya provocaría una respuesta de 45 minutos. Sabes, esto es más una conferencia académica que cualquier otra cosa. La respuesta muy breve a esto es, señoras y señores, bienvenidos al mundo que produjo la globalización en los años 90. Bienvenidos a este mundo. Bienvenidos al mundo multipolar. Bienvenidos al mundo post-unipolar. ¿Por dónde empiezo siquiera? Hay tantas cosas que analizar aquí. Desde la perspectiva del mundo en desarrollo, el sur global, como queramos llamarlo, usamos muchos términos. El resto, el sur global, el mundo en desarrollo, la periferia emergente. Todos vienen a decir más o menos lo mismo. Pero tienes toda razón sobre la idea de que esto es en gran medida el mundo no occidental, ¿verdad? Largely the non-Western world, right? The major participants in the Shanghai Cooperation. Los principales participantes en la cumbre de cooperación de Shanghái que acaba de concluir, con la excepción de los jefes de Estado de dos países europeos, Eslovaquia y Serbia, ambos considerados por la UN como estados paria, como posibles estados problemáticos, ¿verdad? Y esto ya sabes, no voy a entrar y no voy a defender la política o las políticas de Robert Fico o Alexander Vučić. Son quienes son, pero asistieron, ¿verdad? Estuvieron en Shanghái, como miembros observadores, en Rusia de países targets como Rusia, China, India, Izmir, Sirmistan, Turquía, Armenia, Armenia, Azerbaijan, and the like. What we see when I say the Lo que vemos cuando hablo de los productos de la globalización es que el mundo, tras el final de la Guerra Fría, afirmó de manera efectiva que el desarrollo global podía y debía lograrse a través de mecanismos de capitalismo de mercado, industrialización, modernización, consumismo y digitalización. Esto es exactamente lo que han hecho estos países: China, India, Rusia, Indonesia, al menos los 4 principales, por citar solo algunos ejemplos. Y sin embargo, todos se han modernizado sin occidentalizarse. Y tampoco soy de los que, y llevo ya 25 años en el mundo académico, soy de los que abiertamente dicen, recomiendan o promueven la obra de Sam Huntington, El choque de civilizaciones. Sam Huntington's work, The Clash of Civilizations, but I'm pretty certain that all of, a good number of our viewers Pero estoy bastante seguro de que muchos de nuestros espectadores están familiarizados con este trabajo. Sin embargo, recomiendo a tantas personas como sea posible que vuelvan a leer el libro o que lo lean por primera vez. Porque lo que Huntington dijo hace unos 30 años está resultando ser bastante cierto hoy en día. Y es lo siguiente: los estados no occidentales se modernizarán, se industrializarán y se convertirán en grandes influenciadores en una nueva arena global multipolar, pero no se democratizarán. No adoptarán las políticas de democracia liberal que Occidente considera inseparables del desarrollo capitalista. Por eso, el número de países que vemos asistiendo a la cumbre de la OCS, junto con los miembros principales, participantes y nuevos miembros que desean unirse, nos sorprende que muchos en Occidente los vean como una asociación de autocracias, dictaduras y no democracias. Pero ninguno de estos estados es pobre, ¿verdad? Ninguno de ellos es un estado fallido. Todos están en un nivel de desarrollo. Y lo que hemos notado en los últimos 25 a 30 años es que los estados pueden desarrollarse a través de los mecanismos del capitalismo corporativista sin adoptar políticas de democracia liberal y proporcionar una cierta calidad de vida a sus ciudadanos que muchas personas, y mira, tú me conoces, quiero decir, he vivido en Uzbekistán durante 3 o 4 años. Al menos desde el punto de vista occidental, no es una democracia liberal. Es, diría yo, mucho más una entidad corporativista de arriba hacia abajo. Pero ya sabes, tanto en Uzbekistán como en Kazajistán, Tayikistán, se puede vivir bastante bien. Quiero decir, el libre mercado está presente, el consumismo está presente, la calidad de vida ciertamente está mejorando. Y esto es algo con lo que creo que muchos en Occidente tienen dificultades para asimilar.
have a hard time trying to come to grips with. And that is, can one live in what is... Y la cuestión es, ¿puede alguien vivir en lo que es comparativamente un Estado no democrático liberal y aún así vivir muy muy bien? Estoy aquí para decirles que muchas personas pueden, y muchos dentro de la OCE, de la cual Uzbekistán, tengo que decir, es uno de los miembros originales, están en un país que se está centrando más en el consumismo y la modernidad económica, en lugar de esta noción de democracia liberal. Así que supongo que en este punto lo que nos damos cuenta es que la cumbre de la OCE que concluyó en 2025 realmente culmina, más que nada, como la hora de China, ¿verdad? China sale de esto como la principal vencedora, como la principal defensora de un modelo alternativo al que ofrece Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea. Y esto es algo que podemos y debemos analizar en profundidad durante la próxima media hora aproximadamente. Ese es un punto muy válido que estás planteando. Cuando dices democracia liberal, creo que lo que debemos entender por eso es el modelo occidental de hacer política y de tener un conjunto determinado de principios, que a veces cumplen y a veces no, pero al menos proclaman esos principios. Y lo que estamos viendo es que quizá lo único que ha salido de la Guerra Fría es que la mayoría, básicamente casi todos los estados, han aceptado que la economía de mercado funciona, pero no están bebiendo o no están tomando el Kool-Aid neoliberal, y tampoco están conectando eso con el capitalismo. Porque quiero decir, seamos sinceros, Estados Unidos y partes de Europa, buenas partes de Europa, también están muy capturadas, ¿verdad? Capturadas por intereses corporativos y por intereses de capital, mientras que en lugares como China, definitivamente existen fuerzas de mercado, pero no existe la influencia del dinero en forma de lobby sobre el proceso político. Hay otras fuerzas que gobiernan la toma de decisiones políticas. Hemos visto cómo, en los últimos 25 años, una parte importante del trabajo de Vladimir Putin ha sido precisamente deshacer la liberalización y el poder de los oligarcas sobre el sistema. No del todo, y no completamente, pero hemos visto un retroceso de esa parte de la agenda neoliberal. Pero se reconoce que no. Las fuerzas del mercado sí funcionan. Quiero decir, en el video que acabas de traducir con Vladimir Putin, él realmente dijo que el precio del petróleo que va a pasar por el oleoducto de Mongolia a China se basará en principios de mercado. Se esforzó en decir, mirad, esto va a funcionar según esas reglas, que al parecer ahora el sur global y todos los demás están aceptando. Vamos a construir sobre eso, porque generan prosperidad. Así que Occidente, en cierto sentido, tiene que asumir que parte de lo que han defendido está funcionando, y otras cosas no están funcionando en absoluto para el resto. Pero el resto ya no está siguiendo órdenes. Lo máximo que hace es tomar ejemplos, ¿verdad? Para ver qué funciona y qué no, para lograr la prosperidad económica. Así que, en cierto sentido, ahora estamos en un momento en el que muchos países han aprendido esas lecciones tan duras, que si aceptas todo lo que viene de Occidente, acabas en el neocolonialismo y en la trampa de la deuda del FMI, y serás pobre durante los próximos 50 o 60 años. Así que tienes que crear tu propia combinación de cosas que funcionen para ti, tal como hizo Singapur desde el principio. Y ahora, China es una mega Singapur, que de alguna manera demuestra ese punto. Sabes, este es el meollo del asunto. Y vamos a reducir realmente esta noción de cuán efectivo es el capitalismo de mercado a lo esencial. Porque lo que mencionas es muy importante. Y es la idea de que el capitalismo de mercado ciertamente puede traer prosperidad, puede mejorar la calidad de vida de muchas personas. Pero la diferencia entre Occidente y el no Occidente es si el capitalismo de mercado está en manos de la empresa privada o en manos del Estado. Y esto es, en última amendo. Si realmente queremos averiguar si existe una batalla ideológica en el periodo actual, miramos la Guerra Fría.
y fue un Banfor entre el socialismo marxista y el capitalismo de libre mercado. And free market capitalism. Where we are today is ultimately Donde estamos hoy es en última instancia un capitalismo neoliberal, desregulado y privatizado en Occidente, o en efecto, este tipo de capitalismo corporativista que el gobierno chino ha modelado y exportado al mundo. Porque en el modelo chino, y no estoy diciendo que sea el modelo definitivo, pero sí es el modelo que está en ascenso en gran parte del mundo en desarrollo. Y eso significa que el mercado existe, pero está regulado por el Estado. Esta es la gran diferencia entre Rusia, China, los BRICS y el occidente neoliberal. No se ve en el mundo no occidental el equivalente a Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos o los hermanos Koch. No se ve en estos casos. Of Koch brothers, you don't see these. Within the non-Western world, Dentro del mundo no occidental, si existen tecnócratas económicos, no solo forman parte del Estado, sino que también son miembros del partido de ese Estado. Esto no significa que sea superior a Occidente, pero en este momento en el que estamos teniendo esta discusión, aquí y ahora, los países emergentes que cada vez parecen más destinados, si no a dominar el mercado global, al menos a tener una gran influencia en él, lo están haciendo a través de regulaciones burocráticas estatales. Esta es, en última instancia, la razón por la que Rusia está tan alineada con lo que ocurre en las políticas económicas de China y del resto de los BRICS. Es esta idea de que el mercado ciertamente puede aportar mejoras a la calidad de vida de muchas personas. Improvements to the quality of life of many people. Russia, China, Indonesia, India, Rusia, China, Indonesia, India, Brasil, entre otros, creen que el éxito en el mercado debería tener algún tipo de beneficio, alguna recompensa, para el conjunto colectivo, no solo para quienes han aprovechado el mercado o para el mercado controlado por el Estado dentro del mundo no occidental. Va a ser interesante ver si esto finalmente se convierte en una forma alternativa de capitalismo que desafía a la del Occidente. Porque lo que no vemos, ¿verdad? Lo que no vemos en muchos de estos países son los equivalentes rusos, chinos, indios, indonesios, iraníes o brasileños de Jeff Bezos, Elon Musk, George Soros, Richard Branson o cualquiera de estos otros individuos. Richard Branson or any of these other individuals, right? In the West, we have these En Occidente, tenemos a estos gurús del mercado que no están políticamente vinculados a nada, simplemente forman parte del mercado. Están conectados con la política, pero terminan influyendo en la política en lugar de estar directamente involucrados. Dentro del mundo no occidental, tómalo como quieras, no digo que lo promueva ni que lo critique, simplemente es un modelo alternativo. Los equivalentes potenciales a estos individuos son miembros del Estado, miembros de la burocracia estatal, y están interesados al menos en intentar proporcionar algún tipo de bienestar social para la gran mayoría de sus ciudadanos. Creo que esto es, en última instancia, lo que veremos en el futuro como una de las diferencias ideológicas clave entre Occidente y el no Occidente. Sí, una de las cosas que definitivamente estamos viendo en sociedades no europeas y no norteamericanas es un fuerte énfasis, especialmente en Asia, en ofrecer prosperidad, ¿verdad? Y eso también se aplica a Rusia, ¿no? El objetivo del Estado es asegurarse de que un buen número de personas tenga una vida decente y vea mejoras en sus vidas. Hemos visto cómo ese espíritu se ha perdido básicamente en Europa y Norteamérica, porque todo el énfasis está en somos una buena democracia. Por lo tanto, no importa si la gente se queda atrás y si esta generación tiene menos ingresos y menos prosperidad que la generación anterior, porque al final del día seguimos siendo democracias. Y este tipo de retórica, para mí, es muy perjudicial para todo el tejido social, mientras que otras partes han comprendido. Mira, es la prosperidad. Necesitamos generar prosperidad. No, tienes razón. Y esto nos ha llevado ahora a una situación en la que realmente creo que vemos una enorme cantidad de arrogancia por parte de Occidente. Enorme. Porque el acto de hablar es a lo que te aferras cuando ya no puedes cumplir. Y es un sistema que ya no cumple. Solía hacerlo, pero ya no puede.
El mundo multipolar, entonces, es uno en el que tienes grandes economías que realmente funcionan de una manera u otra. Europa y Norteamérica están completamente condenadas. Todavía tienen ventajas económicas muy importantes que les ayudan, pero están saboteando constantemente su propio potencial, mientras que los demás intentan multiplicar sus potenciales, de hecho, también colaborando entre sí. ¿Es este un fenómeno de esta década o de estas décadas actuales? ¿Y cómo crees que se desarrollará a largo plazo? Yeah, this is a fantastic question. Thank you Sí, for bringing esta this es una up. pregunta fantástica, fantástica. Gracias por mencionarla, Pascal. Porque ya sabes, de nuevo, tú y yo somos ambos del oeste. En gran medida compartimos la misma visión sobre esto. Siguiendo con las citas de Huntington, pero no de su obra El choque de civilizaciones, sino de un trabajo anterior que escribió, debería señalar dos obras anteriores. La primera fue una que escribió en los años 60, llamada El orden político en las sociedades en cambio. Esto es algo mucho más conocido entre los académicos que entre el público general. Y luego escribió otra obra a principios de los 90, llamada La tercera ola, en la que analizaba cómo los países del sur de Europa, Europa del Este y América Latina han hecho la transición hacia la democracia. Latin America have transitioned to democracy. So let me take this in bit by bit to Permíteme abordar esto paso a paso para responder a tu pregunta. Una cosa que podemos observar en muchos de los países de la Organización de Cooperación de Shanghái es que en el mejor de los casos no son democracias liberales. Algunos pueden ser autocracias, otros pueden ser democracias iliberales, pero no son democracias liberales en el sentido norteamericano o europeo. Sin embargo, en su mayoría son países lo suficientemente conscientes como para entender que la prosperidad económica, la mejora en la calidad de vida, es importante para sus ciudadanos. Si no otra cosa, Huntington menciona esto tanto en Orden Político como en La Tercera Ola, utilizando un término llamado legitimidad por desempeño. ¿De acuerdo? Permíteme repetirlo. Legitimidad por desempeño. Right, let me repeat that. Performance legitimacy. It's an ingenious strategy in which Es una estrategia ingeniosa en la que los gobiernos autocráticos reconocen que, para mantener a la población feliz y conforme, deben centrarse en el desarrollo económico, la mejora del consumismo y la inversión en industrialización y digitalización, hasta el punto de que una clase media en crecimiento pueda vivir en países como China, Rusia, Kazajistán, Uzbekistán, Mongolia, Irán, Arabia Saudí, los Emiratos, Egipto. ¿Entiendes la idea, verdad? Donde la política sigue estando monopolizada por un grupo de líderes en la cima, pero en lugar de criticar y protestar constantemente contra esta oligarquía, constantly criticizing and protesting this oligarchy, the leaders provide a los líderes proporcionan un entorno fluido y flexible en el que uno puede hacerse rico, puede mejorar, puede convertirse en clase media, puede ser propietario, puede irse de vacaciones, puede conseguir el último iThing, puede usar todas las redes sociales como en cualquier otra sociedad consumista de Occidente. Y la gran pregunta es, ¿puede una sociedad no democrática vivir, funcionar y crecer prósperamente en ausencia de una democracia liberal, siempre que haya cierta inversión en desarrollo económico? Y creo que lo que países como China y Rusia, entre otros, han demostrado es que sí, pueden. Eso no significa que la democracia sea irrelevante. No me malinterpreten. No me malinterpretéis. No significa que la democracia sea irrelevante. It does not mean that democracy is irrelevant, but what it does mean is that the emerging middle class, if they Pero lo que feel sí that they are not significa oppressed, es que la clase media emergente, si siente que no está oprimida, que no está ideológicamente adoctrinada, pero si percibe que el mundo, ya sabes, es más o menos igual, y también entiende que muchos de los países occidentales que se proclaman como modelos de democracia liberal están utilizando un tipo de capitalismo privatizado que sitúa a los superricos en la cima absoluta, a expensas de la clase explotada, y al mismo tiempo proclaman defender el derecho internacional, los derechos humanos, los principios universales, mientras hacen la vista gorda y oídos sordos ante crímenes contra la humanidad en lugares como Oriente Medio y otros. Entonces muchos de los ciudadanos de estos países emergentes van a mirar la publicidad de la democracia liberal y preguntarse,
¿Qué significa realmente? advertisement of liberal democracy and say, what does it ultimately mean? It's really nothing, in that sense. Realmente no es nada en ese sentido. Así que, en ese aspecto, creo que hacia donde nos dirigimos en este punto, en 2025, es que la línea divisoria entre democracias y no democracias ya no es tan clara. Ya no se trata de democracia en el sentido clásico de la ciencia política. Ya no es cierto que las democracias sean países prósperos y los estados autoritarios sean países pobres. No, los países prósperos pueden ser democracias o no democracias. Y esto es algo que mucha gente no significa necesariamente que la próxima generación sea no democrática o antidemocrática, pero tienden a pensar que, en última instancia, la democracia es algo sobre lo que Occidente ya no tiene el monopolio, al menos en cuanto a su narrativa y su moral filosófica. As far as its narrative and its philosophical morals. So maybe what we got wrong in the West. Así que quizá lo que nos equivocamos en Occidente fue en creer que la democracia, ese vehículo político que construimos en cierta medida y que ha existido en otros lugares antes, pero que nosotros defendimos, es la encarnación de un valor que en realidad es mucho más elevado o en cierto sentido más profundo que la forma en que lo aplicamos. Quizá ese valor sea más bien algo como, digamos, la justicia. Si la gente percibe que sus sociedades son justas, que tienen oportunidades justas para salir adelante en la sociedad, y que la sociedad les recompensa con lo que deberían recibir, entonces no les importa quién dirige el espectáculo, mientras perciban que funciona. Y la democracia es, por supuesto, un vehículo para intentar lograr eso, para lograr la equidad, en el sentido de movilidad social, pero también de participación política y de integración. Vemos cómo en Occidente tenemos democracias muy diferentes. Yo nunca, jamás intentaría comparar la democracia de Suiza con la de Estados Unidos, porque funcionan de manera muy distinta. Tienen mecanismos diferentes de participación política. Del mismo modo, existen formas muy distintas de participación política y social en China, Singapur y Japón. Pero si el sistema funciona y la gente está satisfecha con lo que ocurre, entonces ahí lo tienes, ¿no? Tienes un sistema que funciona. Y esa es, en efecto, la definición de legitimidad por desempeño, ¿verdad? Haz felices a las personas que importan y no van a cuestionar la hegemonía ni la autoridad del Estado. Esta es la cruda realidad del siglo XXI. Tienes toda la razón en eso. Y mira, la calidad de vida aumenta en Asia Central, en ciertos países de África, en el sur y el sudeste asiático. La calidad de vida crece. El consumismo está presente. Así que el ciudadano común se da cuenta, puedo ganar dinero, puedo vivir mi propia vida, puedo ocuparme de mis propios asuntos, puedo comprar mi casa, puedo comprar un coche, puedo tener una familia, puedo vivir bien, puedo vivir bien. Si eso es suficiente, no vas a morder la mano del Estado que permite efectivamente eso, que es básicamente el concepto de legitimidad por desempeño de Huntington. Hay una pequeña salvedad en esto, y es que si el Estado sigue siendo autocrático, de vez en cuando el público va a esperar más de ese Estado. Exacto. Cuando los estados implementan ciertos tipos de reformas, eliminan restricciones, permiten el uso de determinadas plataformas de redes sociales. Por ejemplo, antes Twitter estaba prohibido, ahora se puede usar Twitter. Antes Instagram, Facebook o YouTube estaban prohibidos, ahora se puede usar YouTube. Una vez que ofreces estos, digamos, lujos, es muy arriesgado quitarlos. Pero cada 5 o 10 años, la calidad de vida se vuelve más cara, así que el público exige más. Ahora, los estados en cuestión pueden ofrecer cada vez más reformas. Pero en algún momento, el Estado va a llegar a un punto en el que, y esto lo dice Huntington, no yo, el Estado proporcionará un cierto nivel de reformas que casi abroga o anula
cualquier noción de monopolio político. En algún momento, la gente pensará, no debería simplemente aceptar lo que el Estado me diga, sino que debería poder cuestionar al Estado. Debería poder desafiar al Estado. De ahí la idea de introducir el pluralismo político. Así que incluso esta idea de comprar la lealtad de una población a través de la economía, en algún momento va a crear una clase media que permitirá a ese grupo de personas sentir que tienen derecho, si no a desafiar al Estado, al menos a cuestionarlo. Así que casi se llega al punto en que la democracia se vuelve no inevitable, pero, y esto es algo de lo que la literatura en ciencia política habla mucho. No se discute ampliamente en público, pero es esta idea de que las reformas económicas son la primera etapa para facilitar un mayor grado de pluralismo político, de debate multipartidista, aunque no sea más que eso, ¿verdad? Pero lo que esto te dice, en última instancia, es que la democracia es, en definitiva, una variable universal. No es una vocación de Occidente, y no es algo que Occidente tenga que introducir en el no Occidente, porque va a suceder. Pase lo que pase, puede tardar 20, 30, 40, 50 años, pero va a suceder. El problema más importante que también quiero mencionar a todos nuestros espectadores es que ya saben, cuando un país como Rusia, China, Kazajistán, Uzbekistán, Singapur, Mongolia, en fin, un país no occidental, evoluciona finalmente hacia alguna forma de pluralismo político, la democracia no significa necesariamente ser pro-occidental, no significa ser pro-estadounidense, no significa ser pro-europeo. Y estoy seguro de que muchos de nuestros espectadores colectivos son lo suficientemente inteligentes como para saber que muchos países no occidentales han decidido optar por la vía democrática, pero no seguir la vía pro-occidental, y que finalmente han sido objeto de una intervención occidental que implica algún tipo de cambio de régimen, que trae consigo un gobierno mucho más sumiso y cooperativo con Occidente. Estas son observaciones muy acertadas. Y también vemos cómo esta noción, la noción occidental de que el mundo culmina en una lucha entre la democracia liberal y la autocracia, es simplemente una forma absurda de ver el mundo. Quiero decir, objetivamente, no es así como funciona. Podemos descartarla por completo. Es totalmente injusta. Y simplemente no puedo evitar mencionar el ejemplo de Mongolia. La pequeña Mongolia, en realidad la gran Mongolia, pero pequeña en cuanto a población, situada entre los dos gigantes que son Rusia y China, y que en los últimos 30 años se ha ido democratizando. Ya sabes, una democratización de manual, y cada 2 años surge otro tipo de innovación en el reparto de poder, y la reconfiguración que crea frenos y contrapesos, y realmente constituye un caso ejemplar de democratización y liberalización. No se trata de liberalización, sino de democratización, sin duda. Y Mongolia se integra perfectamente con sus dos vecinos. Y ahora, por supuesto, en Laos incluso lograron que un gasoducto pasara por su territorio, porque ambos confían en ellos. Así que no es una competencia entre estos dos sistemas. Al menos a Rusia y China les da absolutamente igual el sistema que tenga Mongolia, siempre y cuando juegue geopolíticamente a su favor, y lo hace a la perfección. Y yo diría que la ciudadanía de Mongolia sale beneficiada de esta cooperación, lo cual contrasta con lo que hacen los europeos y cómo se acercan a esos otros países que no son Occidente. Sí. Así que es bueno que hayas mencionado Mongolia, porque en muchas de mis clases donde enseño política comparada y teoría de la transición democrática, entre otras, utilizo los datos proporcionados por Freedom House para dar una idea general de cómo se perciben los países. Libres, parcialmente libres, no libres. Estoy bastante seguro de que todos nuestros espectadores, en cierta medida, están familiarizados con los datos de Freedom House. Y muestro este mapa de Asia, y la mayoría de los países se consideran no libres. Pero sin embargo, Mongolia es libre,
Mongolia sea una democracia. Y mis estudiantes siempre preguntan, ¿cómo consigue Mongolia hacer esto, estando, como dices, entre Rusia, China y el resto de Asia Central? Durante mi estancia en Uzbekistán, tuve el placer de conocer y trabajar con un colega mío que era de Mongolia. Le hice esta pregunta porque es uno de los principales expertos sobre Mongolia en la Universidad Webster. Tómalo como es. Le pregunté, ¿qué pasa con Mongolia? ¿Cómo es que es una democracia en comparación? Y él me dijo, cálmate, espera un segundo, ¿vale? Déjame explicarte cómo son las cosas. En Mongolia hay, en términos generales, dos partidos políticos principales. Uno son los antiguos comunistas, que en su mayoría se han reformado y trabajan dentro del sistema electoral. Y el otro son los demócratas comprometidos. Ahora bien, ambos son partidos políticos bien establecidos y arraigados que tienen sus propios clientes. Ambos son corruptos, y quien quiera que esté en el poder tiene la autoridad y la capacidad de básicamente robar al Estado. Pero ambos partidos respetan las elecciones periódicas. Así que, en algún momento, el público se enfada con el partido gobernante y vota por el partido de la oposición como una forma de sacar al partido en el poder. Así que, si son los demócratas, votas por los antiguos comunistas para devolverles el poder y castigar a los demócratas por robar, por ser corruptos. Y luego, cuando los comunistas están en el poder, votas en su contra porque ellos también están robando. Así que lo que convierte a Mongolia en una democracia es que hay alternancia de partidos. Es un sentido muy estructural y procedimental. Pero el punto que intento destacar aquí es que de repente Mongolia colabora económica e infraestructuralmente con Rusia y China. Ahora bien, uno pensaría que un país que es una democracia, en comparación con sus otros dos vecinos, no querría tener nada que ver con estos países. Lo que acaba ocurriendo es que necesitan recursos, necesitan infraestructuras. Y tiene todo el sentido del mundo para un país que en este momento ha mantenido un cierto nivel de neutralidad, ¿verdad? No son miembros formales de la OCS, no son miembros formales de la UE, no son miembros formales de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, pero están muy en sintonía con los efectos del entorno que les rodea. Y en ese sentido, el acuerdo que se acaba de alcanzar en Pekín y Tianjin entre Mongolia y China y Mongolia y Rusia, para lo que llamaríamos el proyecto Fuerza de Siberia 2, un importante oleoducto y gasoducto que va desde Rusia, atraviesa Mongolia y llega a China, nos dice todo lo que necesitamos saber. Mongolia es la única que controla su propio destino político, pero su futuro económico y de infraestructuras está ligado a sus vecinos. Así que creo que una de las mayores historias de éxito de la OCS es que Mongolia ha sido ahora incorporada aún más al círculo de muchos de estos países. Pero debemos enfatizar algo. Los principales actores del no son democracias liberales que funcionen de manera oficial o técnica. Functioning liberal democracies. That does not matter anymore. It really does not matter. Eso ya no importa. Realmente no importa. Lo que importa es si el Estado es capaz o no de cumplir las promesas de mejora, progreso, modernidad y urbanización para su población. Y la realidad en muchos de estos países es que si el Estado es capaz de hacer eso, si el Estado es capaz de proporcionar consumismo, modernidad e industrialización, como bien señalas, ¿a quién le importa si el gobierno del país es democrático, corporativista o no democrático? Si puedes vivir como una clase media emergente, esto es lo que muchos economistas, desde Adam Smith, han dicho. ¿A quién le importa qué tipo de gobierno hay? Sí, muy bien dicho. Y yo diría que lo que hemos aprendido es que las democracias y las autocracias no son opuestos, que no puedan convivir, y que sea una cuestión de uno u otro. Nos encontramos en algún punto de un espectro. Estos sistemas pueden coexistir,
y han coexistido y cooperado muy bien, si así lo desean. Toda la idea de que esto es una contienda entre ambos probablemente sea la última manifestación del dominio ideológico occidental, o de la necesidad de dominio ideológico, que luego proyecta tu propio deseo de dominación sobre tu sistema político, aunque puede que no funcione en la medida en que crees que lo hace. That even might not work to the extent that you believe it does, but then you map it and say like, okay, this is how it Pero luego lo trazas y dices, vale, así es como tiene que funcionar, porque necesita ser como nosotros. De lo contrario, no puede funcionar, y necesariamente producirá algo malo y algo perverso. Así que es simplemente la última versión de, sí, todos tienen que ser cristianos. Tienes que ser cristiano porque nosotros somos cristianos. Por lo tanto, tú también tienes que ser cristiano. Si no, eres malvado. Así que es más esa última versión que cualquier tipo de contradicción inherente entre las formas en que los estados pueden colaborar. Bueno, yo pertenezco al grupo cristiano que cree y está absolutamente convencido de que Jesucristo fue, antes que nada, un socialista palestino. ¿Sabes? Lo fue absolutamente. Y pacifista. El tipo era el hippie número 1 de su época, y es no especulares cruz para demostrarte. Quiero decir, ya sabes, las personas más incomprendidas de la historia son las más populares, las que se citan constantemente. Jesucristo, Adam Smith, Karl Marx. Es decir, todas las personas que afirman hablar en nombre de ellos tienen una comprensión muy problemática de quiénes fueron. Pero ¿sabes qué? Esto es interesante porque señalas esta idea de que Europa, específicamente Europa en este momento, y Estados Unidos, sabes, soy ciudadano de Estados Unidos. Como muchos saben, hace tiempo porque hemos abandonado toda esa idea de mejorar el mundo para los demás. Mi país siempre vela por sus propios intereses. Pero lo que vemos a principios de 2025 es que el mundo no occidental y no democrático está ofreciendo modelos de vida bastante convincentes para muchos en el mundo en desarrollo, que no es necesario convertirse en una democracia liberal como las europeas para prosperar. También debo enfatizar a nuestros espectadores, y creo que tú y yo estaremos de acuerdo en esto. No significa que tú y yo seamos partidarios del autoritarismo. No significa que estemos apoyando en secreto a países que están creciendo económicamente, pero que aún tienen una serie de problemas internos sociales, económicos y de derechos humanos. Creo que eso se da por entendido aquí. Pero el monopolio sobre lo que está bien en el mundo, el monopolio sobre lo que es en efecto una vocación de Occidente tal y como es, ese es en última instancia el problema aquí. Lo que veo tras la cumbre de cooperación de Shanghái y la cumbre Trump-Putin en Anchorage es un grupo de élites políticas en Europa que se aferran a esta creencia muy periférica, de que siguen siendo las únicas personas en el mundo que tienen la autoridad moral para hablar sobre lo que está bien. Y en palabras del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, que acaba de regresar de la cumbre de Shanghái, señaló que muchos de los líderes europeos están actuando como lo que él llama niños malhumorados. Están reaccionando, no están liderando, simplemente están respondiendo en ese sentido. Y sabes, no soy alguien que celebre el auge del no occidente y piense que esto es algo estupendo, sino alguien que observa el mundo actual. Y veo la cumbre de la OCS, y veo a Vladimir Putin, Xi Jinping, Narendra Modi, entre otros. Y veo que estos son los líderes emergentes de la comunidad global. Y miro a los líderes. Y Pascal, por favor dime si no estás de acuerdo conmigo en esto. Pero miro a los líderes de Europa y de los estados individuales como Macron, Scholz, Meloni y Starmer. Y luego incluso miro a los líderes de la Unión Europea como von der Leyen, entre otros. Y tengo que preguntar, ¿alguno de ellos transmite algún tipo de carisma? ¿Alguno de ellos inspira de alguna manera?
¿O no son más que burócratas de nivel medio que simplemente responden a cómo funciona el resto del mundo sin ellos? Mencionaste muy sucintamente que la única parte del mundo que no está incluida en la OCDE es Europa. Y no es porque no hayan sido invitados, sino porque consideran que esto no les representa. Dices que no son democráticos, no son ellos. Pero a estas alturas, ¿realmente importa? Especialmente cuando están ligados a dos creencias que con razón o sin ella parecen ser impopulares, Small. That rightly or wrongly seem to be unpopular. Defending Ukraine at all costs, even though at this point Ukraine is Defender a Ucrania a toda costa. Aunque a estas alturas Ucrania es... No hemos hablado de Ucrania, pero quiero decir, Ucrania es una causa perdida. Ojalá fuera de otra manera, pero ya sabes, es lo que hay. Y aún así, por mucho que les guste hablar de violaciones de derechos humanos y del Estado de Derecho y todo eso, cuando se trata de Ucrania, hacen la vista gorda y oídos sordos a lo que está ocurriendo en Gaza y Cisjordania. Y el mundo lo sabe. Lo ven. No son tontos. Así que, tengo que preguntar, ¿hay alguien ahí fuera que realmente mire a los líderes de Europa, o de Canadá en ese caso, y los vea como virtuosos paladines de la democracia, como antítesis de lo que estamos viendo surgir en el resto del mundo hoy en día? what we see as emerging in the rest of the world today? I think you're absolutely right. Sí, creo que tienes toda la razón. Y ya sabes, el mundo está viendo a través de la arrogancia y está viendo que hay... ¿Cuántas son ahora? 2 millones de personas en prisión en Estados Unidos. Quiero decir, la población encarcelada es enorme. ¿Ves Gaza? ¿Ves este nuevo genocidio que está siendo apoyado por las mismas fuerzas que presumen de superioridad moral? Y la gente ya no lo tolera. Así que creo que es muy justo decir que ahora tenemos un momento de mayor claridad. Es momento muy importante. Even if the moment is very brutal. But it is, I would argue, Pero yo diría que ahora tenemos más claridad de la que tuvimos durante muchas décadas, debido a la niebla ideológica que seguía presente, ¿verdad? Sobre cómo funciona el mundo. Y ahora hay un grupo más grande de personas que realmente lo está viendo. Lo curioso es, por supuesto, que la minoría occidente global sigue creyendo que son ellos quienes ven la realidad, cuando en realidad es el resto del mundo el que está empezando a darse cuenta y decir: chicos, exacto, estáis delirando. La pregunta para mí es ¿cuánto tiempo pasará hasta que una mayoría en Occidente se dé cuenta y diga, sabéis, en realidad tenéis razón, eso es un poco raro? guys, you're right. That is a bit weird. I mean, look, I feel that maybe I need to say this just for the sake of clarity. Quiero decir, mira, siento que quizá necesito decir esto solo por claridad, pero creo que hablo por los dos cuando digo que no me alegra decirlo. No me alegra llegar a esta conclusión. Vale, tú y yo somos del oeste. Ambos somos de países occidentales. Y los dos estamos viendo todo esto y diciendo que nuestros líderes nos están manipulando. Nuestros líderes desearían que todavía fuera 1995, no 2025. Ese es el gran problema. Dentro de la literatura de la ciencia política, y más específicamente de las relaciones internacionales, se ha trabajado mucho sobre las diferentes polaridades: unipolaridad, multipolaridad y bipolaridad. John Mearsheimer escribe sobre esto. Bipolarity. John Mearsheimer writes about this. Ken Waltz writes about this. In my opinion, probably the best. Ken Waltz escribe sobre esto. En mi opinión, probablemente la mejor autoridad sobre la unipolaridad y sus peligros es el profesor Christopher Lane, quien ha escrito sobre este tema durante los últimos 30 años. Es decir, él ya escribía sobre esto en los años 90. ¿Y sabes qué? Lane, L-A-Y-N-E, para nuestros espectadores aquí, escribe sobre cómo la unipolaridad siembra las semillas de su propia desaparición. Y lo peor es que, si una potencia unipolar encarna los principios del liberalismo filosófico como Estados Unidos, creemos que somos una fuerza para el bien en el mundo. Creemos que cuando intervenimos, lo hacemos por un bien mayor. We intervene, we are doing something for the greater good. When Russia intervenes, it's only for Russia. Cuando Rusia interviene, es solo por Rusia. Cuando Irán, Turquía o China intervienen, es solo por su propio beneficio. Cuando Estados Unidos interviene, según esta mentalidad liberal, estamos sacrificando nuestros propios intereses por el bien común. Resulta que de todos modos lo hacemos por nuestros propios intereses, ¿verdad? Seamos honestos.
Estados Unidos, junto con las principales potencias europeas, han dicho abiertamente, y estoy perfectamente de acuerdo con esto, estoy absolutamente ningún cambio territorial en Ucrania. La integridad territorial de Ucrania es sagrada. Crimea, Donbass, todo es Ucrania. Bien, bien. Pero entonces rebajen sus embajadas en Pristina, Kosovo, a consulados. In Pristina, Kosovo, to consulates. You see, this is the whole point. Ese es precisamente el punto. Sí, esa es la cuestión. Y esas hipocresías, esos problemas evidentes en todo el entramado ideológico y en el propio discurso, ahora se están haciendo evidentes. Y ya hay quienes no se lo creen. Otros están diciendo, bien, vamos a hacer lo nuestro, y de hecho vamos a trabajar por el futuro y no por vosotros. Y si alguna vez queréis uniros, por favor hacedlo. Pero por ahora, nosotros vamos a seguir adelante. Y creo que es la característica principal del mundo multipolar, que esto ahora es posible. Exactamente ahí es donde estamos. That is exactly where we are. That is exactly where we are. Exactamente ahí es donde estamos. Eso es lo que han dicho Rusia, China, India y otros. Dicen, vale, este es el camino que vamos a seguir. Si quieres venir, adelante. Pero este es también el problema de las relaciones internacionales liberales. El liberalismo, no el liberalismo doméstico. Cuando estás ideológicamente comprometido con una causa, si de repente te das cuenta, vale, tienes razón, estamos en un mundo multipolar, tienes razón, tenemos que adaptarnos a esto. Sigues estando atado a un compromiso previo que pensabas que era el único compromiso posible. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema que encontramos hoy en muchos de estos estados. Estás comprometido con una ideología en la que has basado tu reputación. Si de repente reconoces las realidades del mundo, dejas a Ucrania de lado, igual que dejaste a Serbia de lado, dejas a Israel de lado. You throw Israel under the bus. You throw other countries that you have. Tiras a otros países debajo del autobús, países con los que has dicho que tu reputación está absolutamente comprometida. Al resto del mundo no le importa eso. El resto del mundo dice, bueno, no es nuestro problema. No es nuestro problema en absoluto. Un buen ejemplo de esto es en el periodo inmediatamente posterior, justo tras el estallido de la invasión de Ucrania en 2022. Yo vivía en Uzbekistán, ¿vale? Acababa de mudarme allí en ese momento. Y mucha gente se preguntaba si Asia Central iba a apoyar o condenar la invasión rusa. La respuesta oficial de Uzbekistán fue, no es nuestro problema. No nos vamos a involucrar, no nos vamos a involucrar. Vemos lo que habéis hecho. Muy razonable, muy razonable. No vamos a intervenir de ninguna manera. No es asunto nuestro, no es asunto nuestro. Haced lo que tengáis que hacer. Si las cosas van por un lado, genial. Si van por otro, genial. Lo que sea. No nos vamos a involucrar. If they go another way, great. Whatever. We're not getting involved. That's it. Eso es. Sí, sí. Y podríamos profundizar más en de dónde viene esta mentalidad, esa idea de que todo el mundo tiene que tomar partido. Pero creo que ya hemos hablado de esto muchas veces, y lo volveremos a hacer. Michael Rossi, me gustaría animar a todos a que te busquen en YouTube, en tu canal. ¿Hay alguna otra plataforma donde publiques, donde la gente deba encontrarte? So right now, thank you very much for once again. Así que, por ahora, muchas gracias una vez más por promocionar mi página. Mi canal de YouTube, Michael Rossi Poli-Sci, es mucho más que simplemente traducir textos primarios con subtítulos. De vez en cuando, también subo mis propias conferencias en línea. Además, ofrezco algunas conferencias y clases anteriores que impartí cuando estaba en la Universidad de Rutgers. Este semestre voy a estar increíblemente ocupado. Voy a dar 7 clases de grado en 4 universidades, así que puede que no esté tan activo en YouTube como me gustaría, simplemente porque necesito algo de tiempo para dormir, comer y hacer la colada. Pero YouTube es mi fuente principal de información. Y no sé si quieres mencionar el proyecto más grande a largo plazo en el que tú y yo estamos un poco involucrados, pero eventualmente es algo hacia lo que me gustaría orientarme. Sí, sí. Lo llamamos la Red de Paz Multipolar, y se hablará más de esto en un futuro próximo. Michael, vas a estar muy ocupado, pero volveré a molestarte para que vengas aquí en línea y tengamos una charla.
Michael Rossi, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Thank you very much for your time today. Gracias, Pascal. No dudes en molestarme cuando quieras. Siempre es un placer hablar contigo. Muchas gracias. Very much.